Bien, vamos a extender ahora la idea a vectores en 3 dimensiones. Imaginémonos lo siguiente acá. Acá tenemos el sistema de referencia X, Y, Z, donde he dibujado un vector que tiene componentes A en X, A en Y, A en Z. Como pueden ustedes observar, me muevo tantas unidades en X, me muevo tantas unidades en Y, me muevo tantas unidades en Z, y ahí está la flecha de mi vector en consideración. Ahora, acá les he traído una pequeña maqueta para mostrarlo más evidentemente. Aquí tengo el eje X, acá tengo el eje Y y aquí tengo el eje Z. Observen ustedes que me muevo tanto en la dirección en X, me muevo tanto en la dirección en Y y luego me muevo tanto en la dirección en Z. Y ahí está el vector. Ahora, algo interesante para describir el vector es que si ustedes se recuerdan, en 2 dimensiones, yo dibujaba el vector y simplemente les decía, tengo la magnitud del vector y el ángulo θ como la dirección del vector. La flechita es el sentido. La magnitud, la dirección y el sentido en 2 dimensiones. Ahora, esto no va a suceder en 3 dimensiones. Aparte de tener la magnitud del vector, que va a ser A, por ejemplo, aquí, ahora vamos a tener ángulos directores que le vamos a llamar respecto al eje X. Vamos a llamarle acá un ángulo alfa. Respecto al eje Y, vamos a llamarle aquí un ángulo beta. Y respecto al eje Z, vamos a llamarle acá un ángulo gamma. Acá ahora en 3 dimensiones, alfa, beta y gamma juegan el papel de las direcciones que jugaba el ángulo θ acá en 2 dimensiones. Ahora para un vector en 3 dimensiones se tiene que especificar estos 3 ángulos. Para hacer eso, aquí en la maqueta está el eje X, está el vector, y ahora con respecto al eje X está este ángulo, acá, que es el ángulo que he llamado aquí alfa. Con respecto al eje Y, está el ángulo que va del eje Y hacia el vector, que es el ángulo que he llamado aquí beta. Y este ángulo respecto al eje Z, acá, y el vector entre el eje Z y el vector es el ángulo que he llamado gamma. Procedemos ahora a calcular estos ángulos directores que están acá. El más fácil que se puede ver según la figura es el ángulo gamma. Observen que por lo regular siempre se va a armar un triángulo rectángulo, que es lo que tenemos acá. El eje Z, el vector, y ahora vamos a proceder a armar un triángulo rectángulo, acá así. Aquí ustedes pueden ver el símbolo de lo que significa rectángulo. Acá tenemos la componente A en Z y acá tengo la magnitud del vector, que es básicamente lo que estoy dibujando acá. La componente en Z, la magnitud del vector, y aquí estoy armando el triángulo rectángulo. Ahora, este es el ángulo gamma. Si yo saco la función coseno de gamma sería la componente en Z dividido la magnitud del vector. El coseno del ángulo gamma sería la componente en Z dividido la magnitud del vector. Ahora acá es un poquito difícil ver cómo es el cálculo del ángulo director alfa como el de beta. Por eso traigo esta maqueta. Acá tengo, por ejemplo, el eje X. El eje X y aquí está el vector. El ángulo que me interesa es este, que es el llamado gamma. Entonces, acá ustedes pueden observar que estoy armando un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo de acá tiene, este lado sería la componente del vector en X y este sería la magnitud del vector. Entonces, esto que está acá es el ángulo alfa. Entonces, de igual manera, el coseno de alfa sería el cateto de la componente del vector en X dividido el tamaño del vector como la hipotenusa. De igual manera, el coseno de beta, que beta sería el ángulo que forma con respecto al eje Y el vector, este sería el ángulo beta. Otra vez ustedes pueden observar acá
que se está construyendo un triángulo rectángulo, donde esta componente es la componente en Y del vector, esta es el tamaño o la hipotenusa del triángulo rectángulo y este es el ángulo beta. Entonces, el coseno de este ángulo sería igual a la componente en Y del vector dividido el tamaño del vector. He ahí las tres maneras de calcular los cosenos directores. Entonces, conocido el vector, o sea, conociendo el vector en base a sus componentes en el sistema de coordenadas X, Y, Z y su tamaño, el tamaño del vector sería como ampliar el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, que sería la suma de los cuadrados de las componentes, raíz cuadrada. Veamos ahora una propiedad de los cosenos directores. Por ejemplo acá, digámoslo aquí, la componente en X es igual al tamaño del vector por el coseno de alfa. Repitiendo esto, acá por ejemplo, el vector A lo voy a escribir como la componente en X, que básicamente es la magnitud del vector por el coseno de alfa, coma la componente en Y, haciendo lo mismo acá, sería la magnitud del vector por el coseno de beta, y la componente en Z, que haciendo lo mismo acá, sería la magnitud del vector por el coseno de gamma. Ahora voy a calcular el cuadrado de la magnitud. El cuadrado de la magnitud acá va a ser igual al cuadrado de esta componente, que sería a cuadrado coseno de alfa, más el cuadrado de la segunda componente, más el cuadrado de la tercera componente. Saco ahora un factor común acá de a cuadrado en estos tres términos, de tal manera que escribo a cuadrado es igual a cuadrado, saco el factor común. Ahora acá, por ejemplo, si divido acá esto, a cuadrado dividido a cuadrado me va a dar 1, y llego a la conclusión entonces que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma tiene que ser igual a 1. Esta es una propiedad muy importante de los llamados cosenos directores. Hay tres vectores unitarios de mucha importancia. Estos vectores unitarios los vamos a llamar I, J, K. El vector unitario I lo vamos a poner en la dirección del eje X. El vector unitario J lo vamos a poner en la dirección del eje Y. Y el vector unitario K lo vamos a poner en la dirección del eje Z. Estos tres vectores son muy importantes porque, aparte de ser perpendiculares todos entre sí, que es lo que se llama en el lenguaje de álgebra lineal linealmente independientes, estos tres vectores también forman una base del espacio R3, que se llama vectores base. Estos tres vectores I, J, K forman una base, o sea que generan todo el espacio vectorial R3. Esa es la importancia fundamental de estos tres vectores. Muy importante. El vector I va en la dirección X, el vector J en la dirección Y y el vector K en la dirección Z. Ahora, de esta manera, yo puedo escribir ahora mi vector, como ya sabemos, lo puedo escribir con las componentes con respecto a un sistema de coordenadas, que en este caso es el sistema de coordenadas cartesianas, X, Y, Z, pero ahora lo podemos escribir como una combinación lineal, como una suma, por así decirlo, de los vectores base I, J, K, A en X, Y, más A en Y en J, más A en Z en K. Ahora ya podemos darle una manera de representar el vector diferente, en base a los vectores unitarios de la base. Así, por ejemplo, el vector A, que lo podemos escribir de esta manera, ahora lo podemos escribir, digamos, 3 en I, más 5 en J, menos K. Ahora, observen que uno se podría preguntar, pero ¿y por qué hago esto? ¿Por qué escribo un vector así? ¿Por qué lo escribo así? Si es la misma historia, ¿por qué no solamente lo dejo así? Acá, por ejemplo, recuerden que nosotros estamos trabajando en un sistema de coordenadas elegido. Tenemos nuestro sistema de coordenadas cartesianas.
Pero también podríamos trabajar en el sistema de coordenadas cilíndricas. O también podríamos trabajar en el sistema de coordenadas esféricas. Entonces, yo puedo situar, según sea el fenómeno, un punto en el espacio y describirlo bajo diferentes sistemas de coordenadas. Este es un punto en el espacio. Pero si yo no especifico que ese punto está en el sistema de coordenadas cartesianas, bueno, yo podría entrar en duda. En cambio acá, al escribirlo de esta manera, ya sé que estoy utilizando un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, acá habría que decir, mira, mi vector está situado en un sistema de coordenadas cartesianas. En cambio acá, al escribirlo de esta manera, ya de antemano ya sé que el vector IJK van en las direcciones de los ejes de un sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, al escribir los vectores así acá, por ejemplo, el vector A de esta manera y el vector B que sería menos 2, 0, 1, que sería de escribirlo como menos 2 en I más 0 en J más K. La operación suma y resta van a ser exactamente las mismas. La operación suma, por ejemplo, sería 3 más menos 2, que sería 1, 5 más 0, que sería 5, menos 1 más 1, que sería 0, que lo escribo simplemente como I más 5J. Observen que el 0 lo podría poner, pero por lo regular no se coloca. Simplemente sería I más 5J, ya de antemano sabemos que hay un 0 en K. La resta, por ejemplo, sería 3 menos 2 sería 5. 5 menos 0 sería 5. Y menos 1 menos 1 sería menos 2. O sea que 5, 5 menos 2 lo escribo ahora como 5 en I más 5 en J menos 2K. Muy bien, entonces aquí tenemos una manera diferente de representar ahora un vector en forma general, en 3 dimensiones, con sus vectores unitarios y JK.